Cordial saludo para todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias Eufrasio Bernal Dufo de la Sociedad Colombiana de Geografía. Hoy es un día muy especial. El conferencista es al mismo tiempo el presidente de la academia. Eso para mí es un gran honor y un gran placer. Realmente es algo que es muy significativo. Y la conferencia que él presenta, que es Geopolítica e Infraestructura Nacional, es muy importante. Me permito entonces presentar, aunque no necesita presentación, al conferencista del día de hoy, el doctor Coronel Augusto Bahamón, que al mismo tiempo es director o presidente de la academia, así como conferencista. El coronel Augusto Bahamón Dusan es oficial de la Reserva Activa del Arma de Ingeniería de Ingenieros del Estado. Él es ingeniero de obras civiles y militares e ingeniero industrial. Especialista en aprovechamiento de aguas subterráneas de la Universidad Nacional, especialista en fotogrametría y fotointerpretación del Centro Interamericano de Fotointerpretación. Especialista en control interno de la Universidad Militar Nueva Granada y magíster en educación de la Universidad de La Salle. Se desempeñó como docente del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Ha sido director y docente de la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército y decano, vicedecano y director del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Militar Nueva Granada. Ha sido al mismo tiempo profesor invitado en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Es miembro del número de actual presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia y es miembro honorario de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Autor del libro Mi guerra en Medellín. Coautor del libro 200 años de historia de la ingeniería militar de Colombia. Autor de Planeación Estratégica, Control Interno y Gestión de Calidad. Autor del libro Geopolítica e Infraestructura Nacional y del libro Colombia, Geografía y Destino, quinta edición, publicado por la Sociedad Geográfica de Colombia. Coronel Augusto Bahamón, para mí es un placer darle la bienvenida a esta conferencia. Tiene usted la palabra. Gracias, doctor Hernando Dueñas. Ya estamos compartiendo pantalla. Por favor, me dicen si están viendo las imágenes. Sí, señor. Ya está compartiendo pantalla, coronel. Bueno, Víctor, gracias. Bueno, doctor Hernando Dueñas, muchas gracias por la presentación. Como él dijo, yo hoy cambio de rol y no como presidente, sino como conferencista. De modo que le agradezco a todos los asistentes por el interés que han prestado a esta conferencia, a este tema, y tengo mucho gusto en compartir con todos algunos estudios que he hecho sobre este interesante tema de la infraestructura, tanto por mi desempeño en la vida militar durante 32 años como ingeniero militar, trabajando sobre todo en las vías terciarias, y también porque después de mi retiro pues he tenido oportunidad tanto de pertenecer a la Sociedad Geográfica de Colombia como a proyectos importantes. De modo que estoy muy contento y muy agradecido por la asistencia de todos. Este tema ya lo habíamos presentado parcialmente en otra conferencia hace unos 2 años. Me acuerdo de ello porque veo entre los asistentes a la doctora Nelisol Gómez,
a quien también le ofrecimos allá a la Academia de Historia de Boyacá esta conferencia, pero en el día de hoy pues la vamos a presentar actualizada a la fecha de hoy, porque pues es una oportunidad para mirar este tema por cambio de gobierno, ¿no? Es decir, cómo va este programa de vial de Colombia y de infraestructura y cómo lo recibe el próximo gobierno. Bueno, entonces muchas gracias. Vamos a dar comienzo a esta conferencia. Voy a empezar con una frase del sabio Caldas. Hace más de 200 años, antes del 20 de julio de 1810, el 3 de enero de 1808, o sea, dos años antes, el sabio Caldas, en un periódico que él dirigía y que se llamó El Semanario del Nuevo Reino de Granada, él ya escribía de estos temas y voy a compartir con ustedes estas dos frases o un párrafo del sabio Caldas. Dice el sabio Caldas: la geografía es tan necesaria al Estado como puede ser a un propietario el conocimiento perfecto de sus heredades. Registremos los departamentos de nuestra propia casa y veamos si la disposición interna de esta colonia corresponde al lugar afortunado que ocupa sobre el globo. Bien, un siglo más tarde, en Europa, se notó en todos los países la necesidad de entender cuál era el papel que representaban los países en la vida del mundo, dependiendo del lugar geográfico que ocuparan y de los factores geográficos. Entonces, cada uno de estos países, los países élites, pues participaron en el desarrollo de una ciencia que después llamaron geopolítica, que era una manera de mirar el mundo desde el punto de vista de la influencia de la geografía en la vida, crecimiento, desarrollo y muerte de los estados. Entonces, este término que habían utilizado estos autores muy importantes de cada uno de los países, pues se fue reflejando lo que había pensado el sabio Caldas. Miremos entonces que el sabio Caldas era una persona de gran visión y que ya, aunque no le llamara geopolítica, pero él ya se ocupaba de esto y ya lo interpretaba en la misma forma que lo hicieron estos autores europeos como Russell y Kellen en Suecia y en Alemania, Mackinder en Inglaterra y todos al comienzo del siglo pasado, Mahan en los Estados Unidos, el almirante Mahan, pues prácticamente al almirante Mahan se le atribuye la visión para que los Estados Unidos hubiera llegado a ser potencia mundial, la primera potencia del mundo que desplazó a Inglaterra después de la inauguración del Canal de Panamá y después de la Primera Guerra Mundial. Y Hauptschöffer, también una persona, un coronel alemán que le hablaba al oído de Hitler y prácticamente todo el comportamiento de la Segunda Guerra Mundial y el destino del pueblo alemán se basó en las ideas de Hauptschöffer. Bueno, pues miremos a continuación que de acuerdo a estos autores europeos, ellos cómo concibieron la geopolítica. Prácticamente para ellos, pues la geopolítica era una ciencia nueva, pero que se basaba en los estudios que había hecho Pasteur sobre las células. Entonces, para ellos, el Estado también era un organismo, y un organismo vivo que nacía, crecía, se reproducía y moría. Entonces, había que mirar por qué sucedía eso. Y ellos estudiaron pues el comportamiento de los grandes imperios. Por ejemplo, empezaron con
con el Imperio Romano en la cultura occidental. El Imperio Romano que había durado 800 años. El Imperio Romano después fue reemplazado, después de casi 100.000 años de oscurantismo, fue reemplazado por el Imperio Español. Y al Imperio Español lo reemplazó el Imperio Británico. Y a los británicos lo reemplazaron los norteamericanos. Y todos coincidían en entender el Estado como un organismo vivo, que, repito, nacía, crecía, se reproducía o moría. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué Roma había sido el imperio durante 800 años? Por su ubicación geográfica en el Mediterráneo, que era el mar de la época. Entonces los romanos observaron y aplicaron que ellos estaban en un lugar privilegiado y la cultura del Imperio Romano pues se fue extendiendo por todo el mundo conocido de la época. Fue creando creando estados. ¿Y cuál era la fórmula? Pues la fórmula era el conocimiento geográfico. Para ellos un término utilizado fue el de la región. Entonces la región primero era una parte del territorio que era invadido por ellos con el poder de las legiones. Segundo, de la invasión pasaba a la administración, de la administración pasaba a la cultura y de la cultura pasaba a la conformación de una provincia romana. Entonces, por ejemplo, todos los países europeos nacieron de provincias romanas. España nació de la Hispania, Portugal nació de la Lusitania, Francia nació de la Galia, la Britania nació, o la Gran Bretaña nació de la Britania, Germania o Alemania nació de los pueblos que quedaban a la derecha del Rin, la Judea, la Mesopotamia, el Egipto, bueno, todo eso fue creciendo, esos estados fueron creciendo con base en provincias romanas. Y las provincias tenían su manera de desarrollarse, como lo decía un poco antes. Primero era invadida por los romanos. Después, el ejército romano, en su época en que no estaba haciendo guerra, estaba haciendo vías. Entonces, por ejemplo, la vía Aurelia, todas salían de Roma y llegaban hasta estos extensos territorios. Y con la vía llegaban las construcciones. Los romanos eran expertos en hacer acueductos, en hacer anfiteatros. Y pues era la cultura romana que llegaba, y con el latín y las buenas costumbres o con nuevas costumbres. Y así fueron creciendo todos estos estados, de modo que la geopolítica, estos actores que acabo de mencionar, ellos iban mirando cómo había sido el comportamiento de estos factores, la influencia de estos factores, y cómo pues se podía decir que la geopolítica era una ciencia que se basaba en una rigurosa investigación histórica y que tenía las mismas conclusiones. Bueno, entonces se llegó así a definir qué era la geopolítica. Entonces se dijo, es la ciencia que estudia la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los estados. Se le dio nacimiento a este término Estado, que más adelante vamos a ver cómo se constituye un Estado. Los elementos constitutivos del Estado, como dice la ayuda, son el territorio. Lo primero es el territorio o espacio. Para que se conforme un Estado, lo primero es el territorio o el espacio. Lo segundo es la población o masa humana. Y lo tercero, la soberanía, es decir, el tipo de gobierno que esa masa humana instalada sobre un territorio se aplique. Y otros geopolíticos dijeron que faltaban dos elementos y que estos dos elementos pues eran más espirituales. Y estos dos elementos eran la patria y el país. El primero, el sentimiento de patria, el sentimiento que une a esa raza o esas familias que se instalan en ese territorio. Y el segundo, que es el país, que fue más bien presentado o puesto como tema por los alemanes, porque ellos dijeron es
el aspecto socioeconómico, cómo una raza se va a instalar en un territorio y va a tener una influencia sobre todo los pueblos que circundan. Por ejemplo, los alemanes dijeron, mire, hay casos como el de los kurdos, ¿sí? El Kurdistán, que es un pueblo el doble en población de Colombia. El Kurdistán tiene unos 100 millones de habitantes, pero el Kurdistán no tiene territorio, no ha podido. Precisamente la reunión que hoy hay en Europa, de la OTAN y etcétera, y el grupo de los 7, uno de los temas es estudiar el caso del Kurdistán. El Kurdistán hoy le pide territorio a Turquía, ¿no? Pero mañana le pide territorio a Irán. Después le pide territorio al sur de Rusia. Entonces ha sido un problema geopolítico para Europa porque el Kurdistán no ha logrado que le den un territorio. Eso puede pasar tanto porque no lo tenga al origen como no lo tenga al final. Es el riesgo de nuestros países que vivimos apostándole a los sistemas de gobierno, 50 años, por ejemplo, de capitalismo y otros 50 años de gobierno izquierdista, y en esos 50 años con tanto invento como por ejemplo el pacto de Escazú de hoy, entonces se va difundiendo, se va diluyendo el sentimiento de control del territorio, de autonomía o de soberanía. Y sucede pues lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, los judíos duraron 19 siglos sin territorio, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial ya volvieron a que se les entregara, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se les entregara el territorio de Judea, pero que han tenido que discutir con 5 o 6 países que los rodean y que quieren lanzarlos al mar. Bueno, entonces vuelvo yo a repetir aquí que los 4 elementos del Estado son el territorio, como en el caso de nosotros, ¿no? Nuestro territorio está definido, afortunadamente, por los límites naturales, por las costumbres o por la herencia española. Cuando la Nueva Granada se independizó junto con otras regiones o junto con otros estados bolivarianos, pues ellos decidieron que los límites entre ellos de ese territorio iban a ser como lo había acostumbrado España, el célebre principio del uti possidetis iuri, es decir, poseeréis como habíais poseído. Bien, y ese era el espacio. Y la población, pues en el caso de nosotros, pues la población indígena, que era la autóctona, los hispanos que llegaron, los morenitos, los afros que llegaron como una masa trabajadora, y después pues se dio el mestizaje. Nosotros somos, como dicen los geógrafos colombianos, una nación de regiones, pero todos unidos por una misma cultura, un mismo idioma, una misma costumbre o una misma música, unos mismos intereses geopolíticos y socioeconómicos. Bueno, entonces vamos a continuar hablando de la geopolítica. Bueno, la geopolítica dice que el territorio, es decir, el primero de los elementos que acabo de nombrar, el territorio está conformado por 4 elementos también. El núcleo vital o Heartland, que dijeron los alemanes, y que es el corazón nacional. Por ejemplo, en Colombia el corazón nacional sería la sabana de Bogotá. Bueno, el hinterland o el espacio interior. En Colombia sería la Orinoquía, la Amazonía, la región del Pacífico, la región del Caribe, la región insular. Bueno, el tercer elemento en la estructura física del Estado son las fronteras, ¿cierto? En el caso de nosotros, pues tenemos frontera con Venezuela, tenemos frontera con el Brasil, tenemos frontera con Perú, tenemos frontera con Ecuador y tenemos frontera con Panamá. Y además, pues tenemos acceso al mar Pacífico y al mar Caribe. Bueno,
El cuarto elemento, entonces, en la estructura física del Estado son las líneas de comunicación o infraestructura, que es el tema que hoy nos ocupa, y que une el núcleo vital con las fronteras o las regiones entre sí. Por eso los geopolíticos, los padres de la geopolítica decían que el Estado era como una célula, porque precisamente esta es la estructura de una célula. La célula tiene un núcleo, tiene una parte interior, tiene unos límites, unas fronteras y tiene unas comunicaciones. Esto es muy importante entenderlo porque pues llevarlo a la práctica no es tan fácil. Por ejemplo, el núcleo vital de Colombia es prácticamente la sabana de Bogotá. La Constitución del 91 habla de esto, ¿no? De que tenemos que entender las regiones sin necesidad de que sea eso una división política, ¿no? Sino que más bien sea un concepto socioeconómico. Pero la sabana de Bogotá, que produce el 42% del Producto Interno Bruto de Colombia, pues bien da para que se comporte como un núcleo vital, como un corazón. Pero bueno, más adelante mostraremos que efectivamente Colombia no ha desempeñado o no ha entendido este esquema, y Bogotá no ha desempeñado el papel que le corresponde, porque no ha fallado en las líneas de comunicación o en la infraestructura. Sigamos. Ya la Constitución Nacional, la última, la Constitución Nacional del 91, ella dice en su artículo 334, dice: a un sistema integrado de vías terrestres, este sistema es de vías primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son pues las vías que unen los departamentos, las secundarias son las vías que unen los municipios y las terciarias las que unen las veredas dentro del municipio. Entonces continúo la lectura. Entonces dice: a un sistema integrado de vías terrestres, primarias, secundarias y terciarias, de su transporte fluvial y marítimo, de los puertos, las rutas aéreas y los aeropuertos, se le llama infraestructura nacional, y su propósito es generar condiciones para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y el desarrollo armónico de las regiones. De manera que en una forma muy sabia, la Constitución, en su artículo 374, pues concibe tanto la situación como el efecto. Es decir, el efecto es para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Y pienso yo, ¿no? Que qué calidad de vida puede haber, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, si yo viviera en Zipaquirá y trabajara en Bogotá. Y entonces, como está ahora la facilidad del transporte, pues me gastaría 4 horas de ir de Zipaquirá a Bogotá, a mi lugar de trabajo, y otras 4 horas para ir de Zipaquirá, de Bogotá, y retornar a Zipaquirá, mi lugar de vivienda. O sea que no tiene sentido eso. Y no le hemos puesto mucha atención a eso. Yo aspiro que en este gobierno que viene, que va a ir muy de la mano con el gobierno de Bogotá, pues que entendamos y que llevemos a la práctica las vías y el sistema de transporte para que esto de vivir en Zipaquirá y trabajar en Bogotá, pues que sea una cosa fácil, como se ve en otros países. Por ejemplo, en el modelo de Chicago, ¿no? Chicago es una ciudad que se ha desarrollado alrededor del lago Michigan, en los Estados Unidos. Y Chicago pues, se ha desarrollado en una forma muy coordinada en su sistema de transporte. Entonces tiene articulado el avión, el tren, el metro, los transbordadores y los buses, pero en una manera magistral, con un solo pasaje
una persona puede combinar estos 5 métodos de transporte. Bueno, continuemos. Bueno, miremos, ahora sí entremos nosotros a mirar cómo es nuestro sistema de desarrollo vial. En el año 2003, el Departamento Nacional de Planeación escribió un libro que se llamó Visión 2019. 2019 porque era el bicentenario, ya cuando Colombia cumplía los 200 años de vida independiente. Y en ese libro, Planeación Nacional se fijó unas metas. Una de estas metas era el desarrollo de las dobles calzadas. Las dobles calzadas que hoy vemos que estamos inaugurando. La meta eran 10.000 kilómetros de dobles calzadas. Hoy no llegamos ni a los 3.000, y ya vamos en el 2022, ya no llegamos ni a los 3.000 kilómetros. O sea que estamos atrasados. Pero bueno, más adelante también haré énfasis en que vamos bien, despacio, pero bien estructurado el proyecto. Bueno, cuando se concibió este plan de 2019, pues ellos tomaron como modelo el desarrollo vial del Valle de Aburrá. Notemos por qué Medellín es una ciudad y en general Antioquia es un departamento que va muy adelante. Yo dijera que van como 20 años adelante del resto del país, porque ellos concibieron su modelo estratégico, geoestratégico, vial, en una forma muy inteligente. Por ejemplo, dijeron, aquí está en este triangulito, está el centro vial de Antioquia. Entonces tiene que desarrollarse hacia el norte, en lo que está marcado con el número 1, es decir, a salir al Golfo de Urabá. En el eje 2, a salir al río Magdalena. El río Magdalena pues es la columna vertebral de Colombia, entonces no lo podían descuidar. El número 3, el eje 3, porque tenían que salir por el río Cauca hacia el norte, ¿no? El río Cauca corre paralelo al río Magdalena, pero el río Cauca tiene también de mucha importancia. Precisamente el viernes pasado, el señor presidente Duque inauguró la carretera que une a Medellín con Caucasia. Esa era una carretera soñada por los antioqueños, así como es soñada la carretera que une Medellín con Turbo, pues que funciona, pero todavía no está en doble calzada. Bueno, y el último de estos sistemas viales, o de estos ejes viales, era de Medellín hacia Buenaventura. Notemos, pues que Medellín vive como una ciudad industrial, pues vive de la venta de sus productos. Medellín sí entendió bien lo que quería decir el presidente Carlos Lleras hace como 60 años, cuando él decía que para Colombia era exportar o morir. ¿Exportar qué quiere decir? Pues poner la producción del Valle de Aburrá, que es el primer centro industrial del país, pero ponerla en Buenaventura para ofrecerla a todo el país pacífico, en donde vive el 70% de la población mundial. Bueno, estoy hablando de que esta es una concepción vial del año 2003. Bueno, y ese sistema vial del Valle de Aburrá se ataba a las 5 autopistas de Colombia. La autopista de la Prosperidad al norte, ¿sí? Aquí en moradito, todo el sistema ese que estamos planteando. La ruta de las Américas, en color azul ahí, que va de Turbo hasta Paranguachón, ya en la frontera con Venezuela. La ruta del Sol, que en esa no hemos sido muy afortunados, porque va desde Bogotá hasta Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, esta amarillita que tengo aquí. La ruta del Orinoco, que también es una visión que nace en Buenaventura y sale a Puerto Correño o sigue a Venezuela. Y la ruta de los comuneros, que es nuestra vieja ruta, desde la época de los españoles, para ir desde Santa Fe de Bogotá
hasta Caracas. Ahí en esa ruta, después lo vamos a ver, importante, que Ocaña fue un lugar muy importante. Entonces, ahora quisimos unir a Ocaña con el río Magdalena, pero fue lo que produjo el problema de Odebrecht, porque pues ya no han pasado los tiempos y ahora no es tan importante Ocaña. En cambio, en la época de los españoles, y para ir uno de Caracas hasta Cartagena, esa ruta la recorrió Bolívar como 5 veces, entonces tenía que pasar por Ocaña. Bueno, de modo que esta ayuda me permite mostrarles cuál fue la concepción a partir del 2003. Y continuemos. Bueno, dentro de estos proyectos del 2003, uno fue el de la Ruta del Sol. Aquí yo quiero mostrar, aquí quiero mostrar la importancia de la Ruta del Sol, porque es la que une, la que permite exportar toda la producción desde Bogotá hasta los puertos de Santa Marta, de Barranquilla o de Cartagena. Se dividió en 3 partes. El primer tramo de 61.3 kilómetros que va entre Villeta y Puerto Salgar. Ahí en ese tramo hay un problema de años, que es el túnel de Villeta a Guadua. Mientras que no dispongamos nosotros de un túnel ahí, eso va a ser un dolor de cabeza, sobre todo cuando uno va hacia Puerto Salgar. Al mismo momento se le montan 3 tractomulas adelante y 3 tractomulas atrás y 3 tractomulas a la derecha. Y entonces eso, en vez de convertirse en una ruta de exportación, se convierte en un problema. A ese túnel todavía no le hemos metido el diente, el túnel de Villeta a Guaduas. Bueno, después de Puerto Salgar viene el tramo 2 de la Ruta del Sol. El problema, como todos conocemos, fue que después de que se había concebido que este era un tramo solo de la Ruta del Sol, hubo 2 señoras ministras que dijeron, ay, agreguémosle a este pedacito de Ocaña a Huachica. Sí, y entonces ese fue un dolor de cabeza, eso no era coherente, eso no era inteligente. ¿Por qué? Porque pues nos desviábamos, no cumplíamos el principio del objetivo. El principio del objetivo es todo o casi todo al objetivo principal, nada o casi nada al objetivo secundario. Entonces terminamos haciendo, perdónenme el término, una carretera de vereda y nos desubicamos de lo que queríamos, que era salir hacia el norte. Bueno, y el tramo 3 de la Ruta del Sol, de 465 kilómetros entre San Roque y la Y de Ciénaga. Bien. Bueno, esta ayuda me permite mostrar pues cómo es la intención, ¿no es cierto? Porque esto del desarrollo vial de un país como Colombia no es un programa de un gobierno actual, del gobierno de Duque o del gobierno de Santos, del gobierno de Pastrana o ahora del gobierno de Petro. No, esto tiene que ser, es un compromiso nacional, porque un desarrollo vial eso es cosa de 100 años. Eso es cosa de 100 años con una lógica, con un proceso, con un presupuesto, con una ejecución. Miremos que en el siglo pasado, el propósito nacional fue desarrollar los ferrocarriles. Bien, entonces, ¿cómo hicimos para desarrollar los ferrocarriles? Pues a raíz de la separación de Panamá, Colombia le fue diciendo a los Estados Unidos, le fue metiendo en la cabeza pues que los Estados Unidos habían ayudado a la separación de Panamá y que dentro de la separación de Panamá se habían ido nuestros ahorritos. Se nos fue nuestra hija y se llevó los ahorritos. ¿Cuáles ahorritos? Pues 25 millones de dólares que Colombia había invertido en el ferrocarril entre Balboa, entre Ciudad de Panamá y el puerto de Colón. Colón sobre el Atlántico y la Ciudad de Panamá sobre el Pacífico. Es decir, atravesando el istmo de Panamá con el ferrocarril de Panamá. Y que ahí habíamos gastado 25 millones de dólares y que nosotros exigíamos
que Estados Unidos, que si había usufructuado y si estaba usufructuando del Canal de Panamá, que nos devolviera esa plática. Y efectivamente, en el año 24 del siglo pasado, los Estados Unidos nos dieron un aporte de 25 millones de Panamá, y lo que se nos ocurrió a nosotros fue meterlos todos en ferrocarriles. En ferrocarriles que hoy, después de 100 años, no se llevaron a la realidad porque no eran lógicos. Por ejemplo, hablar del ferrocarril de Tolima, Huila y Caquetá. Ese ferrocarril solamente llegó hasta Neiva y quedó el sur del Huila y el Caquetá quedaron desprotegidos. Bueno, miremos, es decir, este plan de los políticos del año 24, 25, 30, por ejemplo, Marco Fidel Suárez, Mariano Ospina Rodríguez, los gobernantes ya de la época del 30, cuando nuestro conflicto con el Perú. Entonces, toda esta plática se fue allá y hoy vemos pues que el ferrocarril en Colombia realmente no cumple ningún papel especial. Más adelante mostraremos, por ejemplo, que el ferrocarril, hoy el ferrocarril en Colombia, ¿de dónde a dónde va? Realmente va de Bogotá hasta Cajicá, a la sede de la Universidad Militar Nueva Granada, que tiene ese servicio contratado y que solamente lleva a los estudiantes por la mañana y los devuelve por la tarde. Eso es un pecado, ¿no? Eso es un pecado porque todo el día y toda la noche permanece esa infraestructura férrea desocupada. Yo no sé, uno se pregunta, ¿qué nos pasa? Que no miramos las cosas. Las vemos, pero no las entendemos. Puede ser que ahora que se está hablando del Regiotran, que ya dice que se va a empezar, por lo menos ya tenemos un patio taller aquí en la sabana de Bogotá, y que ya en el ferrocarril o en la rama del Regiotran que llega a Pacatativá, pues que ya se active esto y que le pongamos atención a esto, porque es imperdonable que no hayamos entendido cuál es el papel de los medios de comunicación. Imagínense ustedes también, para terminar aquí este tema, que dentro de todas esas platas que se repartieron, una plata fue de $5 millones para crear el Banco de la República. El Banco de la República sí ha cumplido con su papel. Yo sinceramente creo, como cualquier colombiano, sin ser un experto, pues que el Banco de la República es el que ha permitido que nosotros tengamos un sistema estable de moneda. Es decir, no como le pasa a otros países que hoy compran un litro de leche con 2 pesos y mañana ya ese litro vale 200 pesos. Aquí afortunadamente el sistema económico, por lo menos interno, funciona muy bien. Bueno, y volviendo a la ayuda, por ejemplo, también $1 millón para el Banco Agrícola Hipotecario, que fue el papá del Banco Central Hipotecario y que ha sido pues la institución en Colombia. Bueno, continuemos. Esta ayuda me muestra el sistema 4G, que es el que nos interesa ahora. Este sistema 4G que cubre todo el país, el de infraestructura vial, tiene 4 olas, o tuvo cuando se concibió hace 6 años, 8 o 6 años, con 4 olas. La ola 1 tiene 9 proyectos, casi todos ya hoy están terminados. La ola 2 tiene también 9 proyectos, casi hoy están todos terminados. Y la ola 3 se le está trabajando, y a la ola 4, esta era con iniciativas privadas, es decir, con aporte de los privados, pero también ha dado buenos resultados. Por ejemplo, nadie puede negar la importancia de este proyecto, el tercer carril Bogotá-Girardot. Nosotros teníamos una pequeña carreterita de dos carriles, y ahora yo estimo que en unos 5 años ya tendremos 6 carriles para ir a Girardot. Para ir a Girardot
no solamente en aspectos turísticos, sino en aspectos de comercio. Girardot se está convirtiendo en el centro vial de Colombia. Por ejemplo, tenemos esta vía, Bogotá-Girardot, tenemos la vía que va a Girardot, a Neiva y a Mocoa, es decir, que une con el Ecuador, la vía que de Girardot va a Puerto Boyacá y sigue para Medellín, y la vía que sigue hacia el norte para Barranquilla. Por ejemplo, gracias a esta vía de Girardot a Bogotá y este sistema vial, hoy los huilenses hace 50 años no sabían nada del cultivo de los peces, de la acuicultura. Y hoy todos los días salen 10, 20, 40 tractomulas llevando pescado, esta tilapia que se produce en la represa de Vitania, para exportarlo. Es un producto de exportación. Bueno, de modo que yo quiero hacer énfasis que esto de las 4G, estos sistemas de cuarta generación, fueron muy bien concebidos y han dado muy buenos resultados. Pasemos a otra ayuda. Bueno, por ejemplo, reconozcamos el esfuerzo de la presidencia y el doctor Duque, porque en estos días nos han entregado 7 proyectos, en estos días 7 proyectos terminados. El de la Ola 1, Girardot, Honda, Puerto Salgado. Por ahí no había carretera, pero era una carretera que no permitía el comercio. El proyecto 1-3, Cartagena-Barranquilla. Estos puertos, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, están llamados pues a desempeñar un papel muy importante en el turismo del Caribe, que no les hemos puesto atención. Es decir, cada ciudad va por su lado, pero tiene que haber es un núcleo de desarrollo, como se dice en otros términos, en otros aspectos, un clúster. Bueno, Pacífico 2, como decía antes, es la manera para salir de Medellín hacia Buenaventura. Son 3 tramos y este ya quedó listo, al sur del Valle de Aburrá. Y el último de estos 4, de la Ola 1, Cartagena, Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. Aquí está, por ejemplo, el viaducto sobre la Ciénega de la Virgen, que eso es una obra muy importante. 4.5 kilómetros de puente sobre la Ciénaga. Imagínense que los colombianos ya hemos hecho realidad ese sueño, ¿no? De pasar esa ciénaga sin necesidad de afectar el medio ambiente. Bueno, de la Ola 2, entonces tenemos entregada en estos días Puerto de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Visos. Son carreteras en el Atlántico, algo de Magdalena y algo de Bolívar. Bueno, tenemos el proyecto 2.2, la transversal del Cisga. Es un cinturón vial que se está construyendo a la derecha de Bogotá sobre la cordillera oriental. Es decir, que si una tractomula quiere llevar ganado desde Villavicencio a Cartagena, no necesita pasar por la Plaza Bolívar, como lo hacíamos antes. Y la autopista al Mar 1, que es de los antioqueños hacia el Golfo de Urabá. Ahora, de la cuarta ola, la que se hace con iniciativa privada, pues el viernes pasado el señor presidente inauguró las vías del NUS. Las vías del NUS quedan al noreste de Antioquia. Ellos le dicen el nordeste antioqueño. Y entonces se unió, gracias a esta vía se unió Medellín con Caucasia. Caucasia es un puerto sobre el río Cauca, muy importante, porque pues, recoge todo el desarrollo de esa región, de la depresión Momposina, etc. Y más adelante mostraré que esta vía es muy importante para el desarrollo nacional. Esa unión de Medellín al río Magdalena y de Caucasia, pues une el sistema del río Cauca con el sistema del río Magdalena y lo manda al puerto de Turbo.
Bueno, otra vía muy importante hecha por iniciativa privada y entregada en estos días fue Neiva, Espinal y Girardot. Bueno, estos proyectos sumaron 750 kilómetros de dobles calzadas. Este comentario que traigo aquí es del periódico El Tiempo, pero muy bien, me sirve a mí muy bien para mostrar este gran esfuerzo. Dice, el programa 4G del que estamos hablando pasó del 16,09 a 66,14% en ejecución durante el gobierno del presidente Iván Duque. Bueno, cierro comillas. Si uno dijera, bueno, pero fueron 750 kilómetros nomás de dobles calzadas, pues no es tanto eso. Lo importante aquí es que el modelo de trabajo ya está entronizado, ¿no? Entronizado, y el Ministerio de Transporte, la ANI y Vías, pues ya saben cómo se trabaja, para dónde vamos y cómo vamos a hacer para llegar allá. De modo que esto es una buena noticia, muy buena noticia, porque aunque no hayan avanzado sino 750 kilómetros, pero ya pusieron a andar esta maquinaria. Continuemos. Bueno, en este mapa pues mostramos estos 7 proyectos. El 1, Girardot, Honda, Puerto Salgar, aquí lo podemos ver, es decir, por el río Magdalena, en la parte izquierda de Cundinamarca, pero también tiene en parte al departamento de Caldas, al departamento de Tolima, algo para Boyacá, y algo para Antioquia y algo para Santander. O sea, muy bien concebida. Bueno, 2. La vía 2, Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, pues para desarrollar Bolívar, Magdalena, Bolívar y Córdoba y Antioquia. Y Sucre, también el departamento de Sucre aquí. Bueno, Pacífico 2, entonces como yo lo he indicado, la vía 3 para que la producción del Valle de Aburrá se conecte para salir al Pacífico en Buenaventura. La transversal del Cisga 5 porque solucionan los problemas de Bogotá hacia el oriente, hacia Villavicencio. 6, la que hablaba hace unos minutos sobre la vía del NUS, que une el río Cauca con el río Magdalena. Y la última, la autopista al Mar 1, de acá en el sector del Valle de Aburrá hacia el Golfo de Urabá, hacia Turbo, ¿no? Aquí enseguida de esta viene el túnel más largo de Colombia, de 9 kilómetros entre Cañas Gordas y Mutatá. Ese túnel, yo creo que ese túnel va a ser inaugurado a finales de este año. Continuemos. Bueno, después del sistema 4G viene el sistema 5G. El sistema 5G que contiene 21 proyectos, pues ya se concreta en la articulación de los proyectos anteriores. Muy bien concebido, es decir, esto ya no es por politiquería, ya no es que le vamos a hacer esta carretera para beneficiar la finca del presidente. No, estos son proyectos muy serios porque se trata de articular al sistema 4G. Son 21 proyectos, vamos a poner de ejemplo uno. Miren, Córdoba tiene grandes posibilidades en el aspecto turístico. Y entonces esta vía, la número 6, Santa Lucía Muñitos, aunque es una vía corta, pero es para que este sector al sur de Cartagena se desarrolle, ¿no es cierto? A la altura, por ejemplo, de los grandes proyectos turísticos que existen en Santo Domingo, que existen en Puerto Rico, que existen en las Bahamas. Es decir, Colombia estaba en mora de desarrollar un sector. Bueno, miremos, por ejemplo, el 4. El 4 por acá, por San Vicente del Caguán. Que no lo encuentro yo. Acá. Entonces, mire, después de todo este problema de 50 años de lucha con guerrillas, pues nos quedó el acuerdo de paz. Pero un acuerdo de paz no se hace efectivo si no construimos vías. Entonces tenemos que construir esas vías
que están aquí en 4, Neiva, San Vicente del Caguán, y que hacen, que cierran. Bueno, voy a tener que acelerar porque pues, estos temas son tan importantes, pero son demoraditos. Bueno, aquí están los kilómetros de todo este sistema vial de la 5G. ¿La 5G de dónde salieron? Pues salieron del Departamento Nacional de Planeación, que tiene una idea muy lógica, muy sabia, muy constructiva, muy edificante, muy propositiva. Es decir, no son vías al arbitrio de intereses particulares, sino es a las necesidades de la nación colombiana. Para decir algo, por ejemplo, esta carretera, la 9, transversal La Macarena, Meseta Uribe, es una transversal, porque pues no sacamos nada construyendo carreteras en el sentido de los meridianos hacia Santa Marta, no, tenemos que hacer transversalidad. Entonces aquí con 48 kilómetros hacemos transversalidad en la serranía de La Macarena. De esta vía, este sistema vial 5G, ya tenemos en licitación tres proyectos. El proyecto Conexión Pacífico Orinoquia, pues son pedacitos, pero bueno, ya se marca un destino. Es decir, Puente Arimena del Viento, allá en Meta, y Juripe, Puerto Carreño, que ya se han Bichada, es decir, empezaron por los extremos, por las puntas, pero bueno, ya tiene una lógica. Bueno, estaba poniendo un ejemplo. Voy a faltar un poquito a mi modestia para decirles pues que yo en mi vida militar, 32 años de vida militar, me desempeñé como ingeniero de vías. Es decir, más adelante les mostraré algunos proyectos en los que tuve oportunidad de participar. Y ese es el desarrollo normal, esta es la vida, ¿no? Que primero entran los ingenieros militares a tirar línea y a construir la trocha. Y después, con el tiempo, después de que se ha visto que esas vías sí han dado resultado y que han desarrollado una región y que han contribuido para la calidad de vida de sus habitantes, entonces ya vienen los municipios con su esfuerzo económico y ya mejoran la vía, ya le ponen pavimento. Y después llegan los departamentos y las interconectan con otras vías departamentales. Y después sí ya vienen las vías primarias, que son las vías de doble calzada. Más o menos ese ha sido el desarrollo. Las vías del Magdalena Medio, por ejemplo, eran las que estábamos trabajando los ingenieros militares hace 50 años. Y ahora ya son vías de doble calzada. Bueno, sigamos. Entonces decía que este fue un programa, esta parte de la 5G, pues un programa del presidente Duque que ellos le llamaron concluir, concluir y concluir. Pero, ¿por qué? Porque habían sido un poco de proyectos que empezaban pero que no terminaban. Pero que fueron, pues de acuerdo al documento COMPES 4010. Y también es un proyecto vial para finales de la tercera década. En la tercera década de este siglo, es decir, dura 10 años, pero sabemos para dónde van. Bueno, voy a acelerar un poquito para decirles que no solamente estos sistemas viales son los que nos preocupan. Por ejemplo, nos preocupa llegar a Mitú. Mitú fue una ciudad que se la querían llevar. Porque para Mitú, pues apenas vamos en San José del Guaviares y después en Miraflores, pero falta mucho, pero bueno, por lo menos ya sabemos que tenemos una meta, tenemos un horizonte, tenemos un objetivo, que es articularnos con las vías que está construyendo el Brasil y que están construyendo los peruanos, ¿sí? Para darle un ordenamiento vial a la Amazonía, un ordenamiento vial sano. Bien, sigamos. Bueno, todavía de esta naturaleza termina en un puerto, porque no se trata de construir vías para un sector, sino conducimos los productos de exportación. Esta ayuda muestra los 20 puertos más importantes de Sudamérica y de Centroamérica y miramos, estos se ordenan por la cantidad de TEUs que tenga cada puerto, la capacidad. TEU es 20 Equivalent Unity, es decir, es
es un container de 20 pies y eso lo toman como indicador. En ese orden de puertos, pues miremos que Buenaventura ocupa el puesto 7, ¿sí? Y que Cartagena ocupa el puesto cuarto puesto. O sea que no podemos cantar victoria. Estamos un poquito atrasados. Por eso es tan importante desarrollar el puerto de Turbo. La limitación de estos puertos nuestros es que no tienen calado. Es decir, un transatlántico de 10.000 contenedores no puede entrar a Cartagena ni puede entrar a Buenaventura. Entonces, por eso le estamos apuntando al puerto de Turbo, porque ahí sí se puede pensar en un calado de más de 20 metros de profundidad. Bueno, miremos aquí en esta ayuda lo que fue el ferrocarril. Toda esa plática de los 25 millones de dólares se fue porque los ferrocarriles no pudieron ser autosuficientes. Ese proyecto no fue viable, ¿no? Hoy se muestra que los ferrocarriles son aptos para el transporte de carga. Es decir, prácticamente este método de transporte está enfocado al transporte de carga. O en el caso de la Sabana de Bogotá, pues al transporte de pasajeros, pero de trabajo, es decir, por la mañana y por la tarde. Hoy miren de esto, habían más de 3.600 kilómetros de vía férrea. Hoy, ¿qué queda? Lo único que hoy está funcionando es un trencito que lleva a los estudiantes de la Universidad Militar, lo lleva de Bogotá hasta Caicá, aquí en esta vía. Y hemos visto y reconocemos los esfuerzos, por ejemplo, de la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, porque ella vive enamorada de que el tren que vaya siquiera hasta Chiriguaná, donde ya se une con los trenes carboneros. Y bueno, yo creo que ella no se va a ir sin cumplir con su meta. Sigamos. Bueno, yo decía que cuando el señor presidente en estos días, el viernes pasado, inauguró esta vía, la vía que une Puerto Berrío con Caucasia, él está pensando en este gran proyecto de Colombia. Dentro de unos 20 años, el puerto más importante será el puerto de Turbo. Esta ayuda me permite contarles pues, que tuve la oportunidad de dirigir este pedacito entre Valencia y San Pedro de Urabá, 34 kilómetros, pero pues que le abrieron, ¿no? Le mostraron el sentido de cómo Bogotá salía al puerto de Turbo en la vía la vía más explícita y más acertada, porque imagínense que uno para ir a Santa Marta, de Bogotá a Santa Marta, son como 1.200 kilómetros. Y aquí, si llega al puerto de Turbo, solamente serán 546 entre Puerto Triunfo y San Pedro de Urabá, y pongámosle unos 200 entre Bogotá y Puerto Triunfo. O sea que en 746 kilómetros llega a un 70% de lo que gasta para llegar a Santa Marta. Y también tiene de bueno que es una vía que no tiene alturas. La máxima altura es en Remedio, que apenas son 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, mire, esto es lo que enseña la geopolítica. La geopolítica se enseña cómo se aprovechan los factores geográficos. Mientras que nosotros tengamos que atravesar 3 cordilleras para llevar un container de Buenaventura a Bogotá, pues eso no tiene sentido, ¿no? Tenemos que buscar la manera de llevarlo sin tener que pasar por altos relieves, porque no tiene sentido económico. Bueno, y entonces esta ayuda me trae gratos recuerdos por haber participado en este aporte, porque al parecer esa posibilidad no se había visto. Tenía que verla, era, por ejemplo, la visión geoestratégica de los militares, que dijeran, vea, falta este pedacito, y si se hace este pedacito, pues se logra el mejor sistema vial, por lo menos de transporte de carga, porque aquí vamos a poder ver estas tractomulas que ya no llevan un solo contenedor, sino que pueden llevar 2 contenedores.
como uno ve, por ejemplo, en Chile, que en Chile una tractomula lleva arrastrada 3 contenedores. Bueno, y ya casi está esta vía, ya casi está completa esta vía, el puerto de Turbo se está desarrollando. Va a ser tal vez el puerto más importante de Colombia. Continuamos porque el tiempo se nos está acabando. Bueno, esta ayuda la traje para recordar lo importante que es la construcción de estas vías que van hacia el piedemonte llanero. Aquí tenemos nosotros la serranía de la Macarena y sus estribaciones, que son los terrenos más fértiles de Colombia. Pero si no tienen vías adecuadas, pues siempre veremos el espectáculo de que cada vez que hay un invierno se cierra la vía Villavicencio. Y ahí duran esos camiones perdiéndose la producción que llevan, perdiéndose los pollos, enflaqueciéndose los terneros. Las naranjas se envejecen. ¿Por qué? Porque no hemos pensado en esto, ¿no? Lo que fue la zona de distensión. Esa zona de distensión es de las partes de más riqueza agrícola de Colombia, la despensa agrícola de Colombia y del mundo. Continuemos. Bueno, entonces aquí no puede uno dejar de mirar geopolíticamente nuestro problema vial mientras que no eche un ojito a lo que pasa en el Canal de Panamá. El Canal de Panamá hace 10 años fue ampliado. Ampliaron las esclusas y le mejoraron la capacidad. Pero ya está quedando corto porque hay barcos que no pueden pasar por el Canal de Panamá. Entonces habrá que pensar. Esta fue una idea del presidente Barco, pero ahora llevándola ya más a la realidad, porque él le hablaba de un conducto multimodal, es decir, que llevara hidrocarburos, que llevara pasajeros, que llevara carga, pero ahora ya entonces por trabajos de los ingenieros militares aquí entre San Miguel y Acandí, pues ya se observó la posibilidad de eso que tenían los libros, de si es cierto que se puede hacer un canal multimodal entre el río Atrato, el río Truandó, que es afluente del Atrato, y aquí y romper este tapón a salir a la bahía de Humboldt. Aquí la bahía de Humboldt. Es posible, pero bueno, yo creo que pensaremos en esto después de que hayamos desarrollado las 4G, las 5G, el sistema vial de Bogotá, de la región metropolitana, que ese es muy importante, muy urgente, y después sí pensaremos en el Canal de Panamá. Bueno, y nos queda todavía por desarrollar 2 regiones, la Orinoquía y la Amazonía. Tenemos que llegar a Mitú, tenemos que llegar a Imeria, tenemos que llegar a Puerto Carreño. Que no se le olvide, Rodolfo, que Puerto Carreño es la capital del Bichada, ¿cierto? Y que es la puerta de entrada a Venezuela en este sector. Bueno, continuemos. Bueno, otro proyecto importantísimo para Colombia es el aprovechamiento del petróleo de Venezuela. Que el petróleo de Venezuela no tenga que salir acá a la vuelta hasta llegar al Canal de Panamá, sino que vaya por un oleoducto que en este momento no existe, pero que es factible económicamente. Porque imagínense, llevar petróleo es el mejor negocio del mundo, que lo llevemos desde Arauca, de que interactivemos el sistema de oleoductos de Venezuela con el sistema de oleoductos de Colombia y lo llevemos a Buenaventura. Todos estos proyectos se pagan solos. La relación beneficio-costo de estos proyectos es muy alta, porque es que llevar hidrocarburos hoy con la guerra de Ucrania, pues eso es una necesidad, pero desafortunadamente nos cogió la noche y no tenemos esto. Continuemos. Bueno, la visión geoestratégica de las vías nace hoy de la logística, porque la ingeniería, sobre todo la ingeniería industrial del futuro, va a ser la logística.
Entonces, hoy se están creando, se están mirando por planeación nacional las concentraciones de municipios. Aquí muestra la ayuda 18 aglomeraciones de ciudades que reúnen 113 municipios, cada una con una población urbana superior a 100.000 habitantes. Es decir, que teniendo en cuenta que hoy la población del mundo se está yendo a las ciudades, pues hay que mirar en cómo se están acomodando para tener el mismo tratamiento en la logística, ¿sí? Como por cuestiones económicas, por cuestiones de calidad de vida. Bueno, y esos corredores de Colombia, pues hoy se están estableciendo en sus transportes, sobre todo en su transporte de carga. El de Bogotá-Cali, Medellín-Cali, Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Bucaramanga, Medellín-Cúcuta, Bogotá-Villavicencio y el río Magdalena, que también hoy se aplica y se impone la intermodalidad, por lo menos la bimodalidad. Por ejemplo, que el río Magdalena actúe con el ferrocarril o que el río Magdalena actúe con la Ruta del Sol. Es decir, que haya productos económicamente rentables para un modo y otro medio de transporte para el otro modo, para que sean rentables. Por ejemplo, el ferrocarril murió porque no era rentable, sencillamente no era rentable. Porque el transporte por carretera era más barato. Pero si funcionan unos para una cosa y otros para la otra, pues ahí sí aumentarán su rentabilidad y su funcionalidad. Y eso es lo que se está haciendo. Esto no es idea mía, esto es idea del Departamento Nacional de Planeación. Los 6 corredores logísticos de Colombia. Bien, esta ayuda, ya voy terminando, esta ayuda me sirve para mostrar pues ese desarrollo, como cuál es la vida, ¿no?, de los proyectos viales, ¿sí? Llegan los ingenieros a tirar línea. Cuando era capitán me correspondió tirar línea aquí entre Sardinata y Las Mercedes, ¿sí? 34 kilómetros, abiertos por primera vez acá en la región del Catatumbo, en la Motironia. Ya hoy, después de muchos años, que quedaron los ingenieros militares sin plata para construir carreteras, pero ahora ya les volvieron a dar un contrato serio entre Tibú y La Gabarra. Todo esto paralelo a la frontera con Venezuela, porque necesitamos la mejor manera de hacer posición de un Estado, hacer posición y posesión es con las vías terrestres. Posición y posesión, 2 principios de la geopolítica. Bueno, vamos a concluir. Entonces yo tengo 4 conclusiones de hoy, y que al mismo tiempo pudiéramos decir pues que son recomendaciones para el nuevo gobierno. Primero dice, se requiere visión geopolítica para continuar el desarrollo de la infraestructura. Yo creo que la visión geopolítica ya está marcada, ¿no es cierto? Si continuamos con el 5G y después con un 6G de vías terciarias, pues hemos armado el rompecabezas. Segunda conclusión, la política no debe financiarse con dinero de la infraestructura. Es que no podemos volver a vivir el problema de Odebrecht, ¿sí?, de la vía Ocaña-Gamarra, por el daño que se hizo. El escándalo de Odebrecht, de la vía Ocaña-Gamarra, pues ¿qué causó? Pues 4 años de retardo en el desarrollo de esa vía, la Ruta del Sol. Hasta ahora se va a volver a empezar. ¿Y qué causó? Pues que se le pierde la fe, pierde la fe a una aspiración, a la fe y a la esperanza que tiene un país para desarrollar su sistema vial. Es decir, el daño que se hizo con el escándalo de Odebrecht es inconmensurable. La plata en tiempo, la plata en plata, la plata en desarrollo, la plata en calidad de vida, etc. Bueno, tercero, solo un conocimiento geográfico del país pudiera llevarnos a la optimización de nuestros recursos y al aprovechamiento de su potencial. Por ejemplo, cuando yo era niño, ¿qué iba a pensar que de Neiva iban a sacar contenedores, 10, 20 contenedores llenos de tilapia? Si allá ni siquiera conocíamos la tilapia. Allá era el Boca Chico, el río Magdalena, el que usábamos para el almuerzo. Bueno, pero vea, con vías ya, con
ya optimizamos nuestro recurso hídrico con la represa de Betania. Entonces la represa de Betania da energía eléctrica y fuera de eso permite que la gente cultive pescado ahí para exportación. Entonces los huilenses hoy ya han aumentado alto su nivel de vida, ¿no? Ya los huilenses tienen plática para venir a estudiar a Bogotá, tienen plática para tener carros último modelo. En mi época, hace 60 años, éramos un departamento muy pobre. Lo único que producíamos era políticos. Bueno, y cuarto, debe resolverse el problema de crecimiento de la economía y de la logística. La logística. Recordemos, si me permiten, y perdonen, recordemos que hoy no está bien visto que uno vaya por la Boyacá o por la 68 o por la 13 y que se le coloque un tractomula a un lado y otro tractomula al otro lado, o que vaya para Melgar en una vía que puede correr a 60 kilómetros por hora, pero con 3 tractomulas encima, pues ¿qué va a correr? Entonces, no, tenemos que entender muy bien esto de la economía y de la logística y mirar cómo van a ser como utilización de nuestros ríos. El río Magdalena, imagínense, se hizo una licitación y nadie le salió, por algo será. Me huele mal eso, me huele mal que nadie le haya salido a la licitación de la readaptación del río Magdalena. Bueno, los puertos, lo que decíamos de Turbo, los aeropuertos, el aeropuerto El Dorado ya quedó chiquito, y hay que pensar en un aeropuerto para Girardot, un gran aeropuerto de carga. Bueno, hay que pensar en los terminales de carga de cada ciudad. ¿Dónde estará el terminal de carga de Bogotá? Yo no lo he visto. Es decir, que todas las tractomulas vayan al terminal de carga y de ahí repartan. Y entonces ahí nos demoramos menos en ir de Usaquén hasta la Plaza de Bolívar, porque ahí ya no nos encontramos con ninguna tractomula. Bueno, pensemos en la bimodalidad, que si yo quiero ir a Cajicá, puedo ir o por la carretera o puedo ir por el ferrocarril. Bueno, en las vías férreas, que eso es un mundo de plata que tenemos enterrado ahí y tenemos que darle vida. Bueno, y en las vías terciarias, sin vías terciarias no hay nada, porque es que las vías terciarias son las que sacan el desarrollo. Es decir, no sacaríamos nada que un señor reciba préstamos del Estado para desarrollar un proyecto, por decir así, de badeas. Si llegó la época de sacar las badeas y no se pudo porque no hay vías. Entonces, esto tiene que andar todo de la mano y al mismo paso y compás. Las vías terciarias con las vías secundarias y las vías terciarias. Bueno, para terminar, yo quiero utilizar esta frase de Joel Baker. Dice Joel Baker, este era un pensador de hace unos 20 años, que era muy utilizado en el mejoramiento empresarial, a las conferencias. Y decía Joel Baker, una visión sin acción es un sueño. Una acción sin visión no tiene sentido, pero una visión con acción puede cambiar el mundo. Importante esta última parte de la frase. Una visión con acción puede cambiar el mundo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Una visión con acción. Bueno, y ya para despedirme, si ustedes quieren investigar más al detalle, pues toda esta información y la voy actualizando poco a poco. Está en un libro que escribí para el Bicentenario, que se llama Geopolítica e Infraestructura de Colombia, y que lo publicó la editorial Neogranadina de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, he terminado mi conferencia. Les agradezco mucho la atención. Espero que no haya sido muy cansón, pero es que el tema requiere que lo vayamos al detalle. Coronel Augusto Bamón, extraordinaria esta conferencia sobre la infraestructura en Colombia. Realmente usted nos ha llevado a tomar conciencia de que no podemos tener un desarrollo ni un mejor vivir para Colombia sin una infraestructura eficiente.
Entonces, agradecemos su asistencia, le agradecemos muy especialmente al coronel por ese esfuerzo, por esa ilustración que nos ha dado en el día de hoy y nos pone al día en estos temas de infraestructura.